Hola y bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en español, y en esta ocasión vamos a continuar viendo lo que es la segunda parte de la creación de un servicio web utilizando para ello la licencia Soyo Web, Soyo Pro o Soyo Enterprise. En este caso nos centraremos en la parte del cliente y para refrescar la memoria veremos que tenemos en nuestro proyecto de Soyo un proyecto que actúa como servidor o servicio web que mediante el evento de Handle Special URL se encarga de recibir las peticiones por parte de los clientes, aceptando en este caso lo que son los dos métodos o del API que exponemos, que son getAll para obtener el nombre de todos los álbumes de nuestra base de datos, que como recordarás o puedes ver en la primera de las entregas, se corresponde con la base de datos de ejemplo Chinook Sample, y vamos a trabajar en este caso sobre la tabla álbum. El segundo de estos métodos expuestos por la API es addAlbum y que consistirá en la capacidad de permitirnos añadir a la base de datos un nuevo álbum. En el cliente, por tanto, vemos que es una interfaz bastante tosca pero funcional, y vemos que tenemos dos botones, uno para realizar las consultas, que es el que llamará precisamente al método getAll de nuestro servicio web, y envío, que será el que nos permita enviar la información escrita en estos dos campos de texto para que sea procesada mediante el método addAlbum en nuestro servicio web. Cuando invocamos la consulta, vemos que se ejecuta el servicio web, la parte del cliente, la recibe y los tenemos aquí de vuelta. Mientras que cuando hacemos lo propio en el caso del envío de información, por ejemplo, introduciendo estos datos y lo enviamos, esta información quedará reflejada de inmediato en la base de datos, que si actualizamos, vemos que aquí no está el registro, actualizamos y vemos que efectivamente se ha añadido. Entonces, en este tutorial vamos a ver precisamente cuáles son los pasos en los que recibimos y tratamos la información recibida desde nuestro servicio web por parte de los clientes como información en una estructura JSON, y por otro lado cómo podemos enviar nuevos datos para su procesamiento por parte del servicio web también en formato JSON. Salimos de la aplicación de escritorio y lo que vemos es que el primero de los pasos que tenemos que hacer en nuestros clientes para atacar un servicio web es definir nuestro propio socket. Un socket que tendremos como identificado como tipo de la clase super, utilizando por supuesto el nuevo framework soyo.net.httpsocket. En este caso es vital, es importantísimo que utilicemos el nuevo framework, puesto que nos da acceso a un método que solo está disponible a través del nuevo framework, a través de los HTTP sockets del nuevo framework, y no en el caso del framework estándar o el antiguo, el convencional, como lo quieras llamar, que es el método send. Entonces lo que hacemos en nuestro socket es simplemente definir o añadir el evento para la captura de errores. En el caso de que se haya producido algún tipo de error en la transmisión, recepción de datos, saltará este evento y nos informará de cuál ha sido el mensaje de error que se ha producido. Y por supuesto el de recepción de página, que es el que se captura o el que se ejecuta cuando el socket recibe datos a la petición enviada o como resultado de la petición enviada. Ten en cuenta que cuando trabajamos con HTTP sockets, lo normal es que utilicemos un verbo del tipo get, post, put, llamando a un URL o una dirección IP, y utilizando en este caso, puesto que estamos utilizando o queremos utilizar un servicio web, pues la estructura de una ruta o un path, que sería www.midominio.com / y aquí sería la palabra especial o API para que sea capturado por el evento handle special URL, y a continuación el método que queremos invocar del API, que serían addAlbum o getAll. Bien, como resultado de esto, lo que hará el servicio web será, en la mayoría de los casos, enviarnos de nuevo la información de vuelta, y esta es la que capturamos aquí y trabajaremos aquí.
Por supuesto, hemos añadido un par de métodos intermedios para poder utilizarlo como puente entre el socket y la interfaz de usuario que veremos a continuación. Uno es getRequest, que será el invocado cada vez que queramos obtener la información por parte del servicio web, y otro es sendItem, que será el que utilicemos cuando queremos enviar datos desde nuestro cliente de escritorio, en este caso, hacia nuestro servicio web. Dichos métodos son los que serán invocados posteriormente desde los botones el push button 1 y push button 2, tal y como puedes ver aquí. Entonces, si queremos empezar de un modo claro, pues vemos que el primero de los pasos es definir una propiedad en la ventana que será el encargado de trabajar con el socket. Esto, ves que en la parte inferior es donde tenemos la instancia y que hemos logrado, ya sabes, simplemente añadiendo lo que es nuestra subclase sobre el editor, y esta se queda añadida directamente en la barra inferior del editor, con lo cual habremos creado nuestra instancia y ya podremos referirnos a ella con total comodidad desde el código, tal y como hacemos aquí. Entonces, al tratarse de un socket que deriva de HTTP socket, podemos utilizar los métodos relacionados o disponibles con HTTP sockets, tales como son en este caso getRequest, que es el método que hemos definido, y pasando como parámetro los esperados, que son el control listbox1 de nuestra interfaz de usuario, así como la URL que queremos utilizar. Ten en cuenta que aquí estamos utilizando una IP local, puesto que el propio servicio web se está ejecutando sobre la misma máquina, el puerto en el que esperamos encontrar dicho servicio, y tal y como comentaba, utilizamos el URL special o API en este caso, que será el que nos permita ser atrapado por handle special URL, así como el método de la API que queremos invocar. Entonces, como siguiente paso, vemos que el siguiente de los botones, que es el del envío, lo que hace es crear un diccionario y a cada una de las claves del diccionario asigna el valor introducido por nosotros en cada uno de los text fields. Esto nos permite crear a continuación una nueva variable de tipo JSONitem y asocia mediante la clave newAlbum el contenido del diccionario que acabamos de crear en el paso anterior. Por último, igual que en el caso anterior, llamará a nuestro socket invocando en este caso el método sendItem, pasando los datos, es decir, el JSONitem, como datos asociados que queremos enviar, y nuevamente el URL que queremos atacar contra el servicio web para enviar o para añadir dichos datos a la base de datos del backend. Como puedes ver, los métodos que comentaba anteriormente en la lista de parámetros espera el listbox como uno de los parámetros y el URL como tipo texto. Tal y como ocurre en sendItem, aquí se espera un ítem de tipo JSONitem y el URL también como tipo texto. ¿Por qué pasamos como parámetro el listbox? Es simplemente, podría haberse hecho de mil maneras, como la mayoría de los problemas tienen diferentes enfoques, y en este caso es simplemente por comodidad. Porque pasando en este caso al socket directamente el control que deseamos actualizar, será el propio socket el encargado de actualizar dicho control una vez que ya tenga la información disponible. Al tratarse de una operación asíncrona, es decir, que nuestra interfaz de usuario va a seguir estando operativa, no va a quedar bloqueada hasta que reciba la información por parte del servicio web, pues con esto lo que logramos es que el socket pueda guardar el listbox, de hecho lo hace mediante una propiedad, y actualizarlo así cuando reciba la información. Esto es lo que ocurre, como hemos comentado anteriormente, en PageReceive. Entonces, para verlo aquí en el código, lo primero que hacemos es comprobar que PageReceive es un evento que recibe varios parámetros. URL como texto es el URL al que hemos llamado. El estado HTTP devuelto por el servidor web, en este caso se trata de un servicio web de tipo entero.
y los contenidos devueltos por el servidor, o en este caso el servicio web, como tipo de datos sollo.core.memoryblock. Es decir, aquí lo que tenemos en definitiva es un memory block, un bloque de memoria con datos en crudo, pero que ya veremos a continuación que utilizando varios métodos o funciones, en este caso de comodidad, disponibles a través del framework de Sollo, nos va a facilitar mucho la tarea de convertir este memory block en información o nuevamente a una estructura de nodos JSON a partir de la cual podamos trabajar. De hecho, lo primero que vemos que hacemos aquí es comprobar que el estado de la petición se corresponde con el valor 200, es decir, ok, no ha habido ningún problema. Y si ha sido este el caso, entonces a continuación comprobamos que efectivamente el servidor nos está devolviendo datos asociados a la petición. Es decir, si el tamaño de content, es decir, el memory block, no es igual a 0, procederemos a borrar todas las filas de listado que tenemos en nuestra aplicación de escritorio. Es decir, procederemos a actualizar la información. A partir de aquí vemos que el siguiente de los pasos es definir la variable contenido de tipo texto, y este es uno de los métodos o funciones de comodidad que encontramos dentro de sollo.core.textEncoding y que nos permite definir la codificación a los datos recibidos. Esto es muy importante, puesto que siempre que trabajamos con variables de tipo texto es preciso disponer de la información correspondiente a la codificación del texto. No tiene por qué ser siempre UTF-8, sino que esto dependerá en todo caso del motor de base de datos con el que estés trabajando y cómo esté definida la codificación en dicha base de datos. Por ejemplo, en el caso de Microsoft en SQL Server, ten en cuenta que por omisión la codificación es Latin 1. El método convertData2Text lo que nos facilita es la conversión de los datos del bloque de memoria precisamente para obtener como resultado el texto en formato o tipo de dato text. Tal y como si vemos en la parte inferior, vemos que la asignatura espera una variable de tipo sollo.core.memoryblock y nos va a devolver, tal y como indica dicha asignatura, un contenido de tipo texto, con lo cual esta asignación directa en una simple línea nos hemos encargado de hacer la conversión de datos en crudo de un memory block, extraerlo como tipo texto y al mismo tiempo definir su codificación. A continuación viene otro de los métodos que también resultan de gran utilidad cuando queremos extraer o parsear una estructura que sabemos de texto se corresponde con una estructura JSON, y no es otro sino también esta función de aquí, sollo.data parse JSON, que le pasamos el texto y nos va a devolver un diccionario. Ya vimos en la anterior entrega cuáles son las relaciones directas que existen entre los diccionarios y las estructuras de tipo JSON, lo que nos facilita posteriormente la recuperación de los valores de cada uno de los nodos mediante la sintaxis del diccionario, utilizando precisamente las claves. Sabemos que en este caso la información, todos los registros cuelgan de un nodo raíz que se llama AllAlbums, con lo cual, bueno, pues simplemente nos encargamos de redefinir la variable items, que es de Sollo Core Dictionary, al valor que cuelga de esta clave, y entonces ahora mismo en este caso dentro de items tendremos todos los registros devueltos por el servicio web. Una de las utilidades de definir esta variable como de tipo sollo.core.dictionary en vez de utilizarlo como un diccionario del framework estándar o el framework antiguo es que de esta forma podemos iterar por el diccionario con una facilidad muy superior utilizando la siguiente estructura, que es la que tenemos aquí. Por cada uno de los ítems, definido como sollo.core.dictionary entry disponibles en los ítems, es decir, en todos los registros, vamos a ir recorriendo así cada una de las fichas, cada uno de estos registros, creando un diccionario temporal y asignando a dicho diccionario temporal el valor correspondiente a cada uno de estos ítems. Por último, recuperamos en la variable título el valor correspondiente a la clave title
Y así es por fin como podemos añadir dicho título a la fila en cuestión de listado. Por tanto, las claves aquí son comprobar que el servicio web nos ha devuelto unos resultados correctos, es decir, no se ha producido ningún error en la petición realizada o en la interpretación por parte del servicio web. Comprobamos que efectivamente tenemos contenidos a nuestra disposición. Si es así, este es un ejemplo muy básico, pero significará que hemos invocado uno de los métodos del web service que nos devuelve datos. Borramos todos los datos del listado que habíamos recibido como parte de la petición GetRequest. Tratamos la variable contenido para parsear de memory block a una variable de tipo texto y así poder definir la codificación y así en un paso siguiente poder recuperarla como elemento JSON item. Obtenemos todos los registros que cuelgan del raíz e iteramos por ellos para añadirlos a la fila. Si ejecutamos, vemos que lanzamos la consulta y estamos nuevamente en el cliente con el HTTP status. Vemos en el depurador que efectivamente es 200, es decir, se ha formulado de forma correcta. Vemos que el contenido, el tamaño del bloque es superior a 0. Procedemos a borrar todos los contenidos del listado que queremos actualizar y aquí es donde pasamos a tener la variable contenido lo que actualmente está disponible como datos en crudo dentro del memory block, que no es otra cosa sino los datos recibidos por parte del servicio web, tal y como podemos ver aquí. Ahora bien, los pasamos a la variable contenido, que nos resulta mucho más cómodo, y aquí ya lo tenemos como una estructura de texto con la codificación perfectamente definida. Y a continuación en ítems, que ahora mismo vemos que está sin inicializar, en cuanto que ejecutemos esta línea, vemos que pasa a ser un diccionario con una única entrada cuyos contenidos penden de la clave All Albums y cuyo valor no es otro sino un diccionario. Por tanto, esto es lo que hacemos en el siguiente paso, redefinir la variable items para recuperar el diccionario que cuelga de la clave All Albums, tal y como indicamos aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos esto, si volvemos a revisar en el depurador ítems, vemos que en este caso los contenidos ya son 349 entradas dentro del diccionario y si examinamos cada uno de estos contenidos veremos que la clave y los valores pues se corresponden con cada una de las entradas de los registros. La clave, si puedes consultar la primera de las entregas correspondiente a este tutorial en dos partes de creación de servicios web, veíamos que utilizamos como clave el identificador único de cada uno de los registros, tal y como marca la propia base de datos, el album ID, puesto que es único. Y para cada una de estas claves, nuevamente tenemos como valor el diccionario del cual colgará las claves Artist ID y Title. Es decir, lo mismo que utilizábamos durante la creación, tal y como veíamos aquí. Entonces, descomponiendo de esta forma, pasamos a iterar por cada uno de estos registros, utilizando esto que realmente es muy cómodo, esta estructura. Vemos que hemos definido el diccionario temporal con cada una de las entradas y así nos resulta mucho más cómodo recuperar en las siguientes variables el título, que vemos a continuación que ya lo tenemos, y lo añadimos al listado. Si iteramos esto por todos los contenidos, pulsamos en el botón de resumir la ejecución, vemos que efectivamente es como se actualiza el listado de una forma sencilla, pasando este control al propio socket para que pueda actualizarlo de forma asíncrona, que es mucho más versátil que no haciéndolo de otra forma. Veamos la segunda de las partes, que no es otra sino enviar datos desde nuestro cliente, en este caso se trata de un cliente de escritorio, hacia el servicio web. Nuevamente introducimos el nombre de un álbum. Utilizaremos una clave
cualquiera, puesto que es un valor exigido por la base de datos. Pulsamos el botón de envío y en este caso vemos cómo trabaja este método. Lo que hacemos es precisamente crear el diccionario dotando a la clave title lo que hemos introducido en el textfield 1, al artist ID el valor arbitrario que hemos utilizado en el textfield 2, y si recorremos por el depurador vemos que cuando definimos el nuevo variable item de tipo JSON item y lo asociamos al nodo raíz, tenemos aquí efectivamente la estructura de un JSON item con los datos que hemos proporcionado. A continuación vamos a invocar el método sendItem pasándole precisamente el JSON item y la URL que ha de invocarse para ejecutarla sobre el servicio web. Por tanto, lo primero que hacemos es nuevamente hacer la operación inversa. Antes partíamos, cuando recibimos datos, partimos de un memory block que convertimos a un texto que convertimos a un JSON item. En este caso es justo lo contrario. Tenemos que obtener un memory block a partir de un JSON item que hemos de convertir previamente a texto y para el cual hemos de definir también una codificación de texto conocida. Bueno, pues esto es lo que hacemos en estos pasos de aquí. Soyo Core Text Encoding UTF-8 es el que nos define la codificación para el texto que obtenemos a partir del siguiente método de conveniencia, la siguiente función de conveniencia, que es ConvertText to Data. Es bastante explícito sobre la función y es convertir efectivamente el texto a datos o en crudo o por tanto un memory block. ¿Con qué datos tiene que trabajar o con qué texto tiene que trabajar? Bueno, pues ya sabes que un JSON item tiene el método toString que nos devuelve un string, es decir, toda la cadena de lo que es la estructura tal y como vemos aquí que compone la estructura en formato JSON. Y puesto que lo que este método de conveniencia acepta como entrada es un tipo text, bueno, pues de cadena, de string, lo convertimos a texto. Con esta simple línea obtendremos en la variable d como resultado un memory block. Si ejecutamos este paso, vemos que efectivamente ya tenemos la variable d como Soyo Core memory block y cuyos contenidos son exactamente lo que nos interesa. Por tanto, a continuación lo que hacemos es añadir a lo que es la petición. Aquí vemos que estamos invocando y cada HTTP request tiene o puede tener asociada una petición o unos datos vinculados a la petición. Esto es lo que conseguimos invocando el método setRequestContent sobre self, es decir, el objeto mismo, pasándole el diccionario que hemos creado en el paso anterior y añadiendo a continuación el tipo MIME de los datos que estamos adjuntando a la petición. En este caso sería application/JSON. Y por último, pues no tenemos otra cosa sino invocar sobre el propio HTTP socket la función, el método send de enviar, utilizando el verbo post y el URL que hemos recibido como parte de la petición. En este caso, ya sabes, es la dirección IP local, puesto que el servicio web está ejecutándose sobre la propia máquina. Y recuerda que como parte del path de la ruta figuraba precisamente la invocación a este método newAlbum. Entonces, si continuamos con la ejecución, vemos que ya en la parte del servicio web, verás que aquí estamos en el depurador correspondiente al servicio web. En handle special URL recuperamos esos datos a partir del cuerpo entity que ya vimos en la primera entrega de este tutorial. Definimos la codificación o una codificación conocida. Nuevamente, ten en cuenta que a la hora de trabajar con codificaciones, tanto en los clientes como en la parte de servidor, dependerá de la codificación con la que trabaje el motor de base de datos que estés utilizando. Recreamos el elemento JSON item en entrada, de forma que ya vemos que aquí ya tenemos recreado como un tipo de dato JSON item lo que ha recibido por parte del cliente que nosotros hemos introducido en los campos de texto. A continuación utilizamos la propiedad path de la petición para ver cuál de los métodos del API han de ejecutarse, y en este caso se trata evidentemente de añadir el álbum. Ha habido un error porque se ha agotado el tiempo de espera, pero vamos a volver a recrearlo.
Enviamos. Vemos que aquí se ejecuta el método añadir un nuevo álbum pasándole del elemento JSON item entrada el registro que cuelga del nodo raíz etiquetado como new album, tal y como hicimos en el cliente. Aquí únicamente lo que tenemos que hacer es recuperar del ítem, del JSON item, los valores para cada una de las claves en sendas variables de tipo string, tal y como vemos aquí, y ya hemos recuperado lo que ha recibido el servicio web por parte del envío del cliente. Y por último, por supuesto, pues ejecutamos la sentencia SQL encargada de insertar en la base de datos pues, los nuevos valores. Volvemos a recalcar en este caso que no se está teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, comprobación o saneamiento de los datos de entrada que podían derivar en problemas de seguridad a la hora de trabajar sobre la base de datos. Por tanto, aquí lo recomendable sería utilizar prepare statements en vez de hacerlo así a lo bruto, pero bueno, para evitar o para simplificar el código, para simplificar el ejemplo de lo que estamos exponiendo, pues la sentencia utilizada en este caso pues es la más básica. Cuando ejecutamos, vemos que efectivamente cuando volvemos a actualizar la base de datos, se ha añadido. En la anterior, que dio el timeout, igual que está dando en esta ocasión, y la nueva petición. Entonces has visto que, bueno, lo que es la creación de cliente, de la parte de cliente, aquí estamos trabajando sobre el escritorio, pero esto mismo lo podríamos hacer tanto para las versiones de Windows, de Linux y en el caso de iOS dependería únicamente unas ligeras modificaciones a la hora de definir tu propio socket personalizado, pero también sin mayor problema. Por tanto, vemos que de una forma tremendamente sencilla podemos crear tanto la parte servidor utilizando la licencia Soyo Web y la parte cliente utilizando Soyo Desktop y lo mejor o Soyo para iOS. Y lo mejor de todo es que con un Soyo Pro, la licencia Soyo Pro, podemos resolver ambas partes de la ecuación, tanto la creación de servicios o servidores web como la parte de creación de los clientes, tanto para MacOS 10 como Windows, Linux y también Raspberry Pi. En este caso a lo mejor interesaba más para que actúe de la parte de servidor, o también en este caso para los clientes iOS, es decir, tanto los dispositivos de Apple iPhone como los iPad. Por último, recordarte que tienes a tu disposición más recursos en español, tanto en el sitio web developer.soyo.com/Spanish, que es donde estás o encontrarás los recursos localizados en español, tales como las guías de usuario, inicio rápido, los tutoriales y otros recursos adicionales, así como en aprendesoyo.com, donde encontrarás dentro de la sección correspondiente al blog todo tipo de entradas relacionadas con el aprendizaje de la herramienta de desarrollo multiplataforma nativo Soyo. Espero que lo hayas encontrado interesante y espero, como siempre, tus comentarios, sugerencias para futuros tutoriales y también, bueno, pues añadir cualquier otro tipo de comentario o feedback que desees.